Bueno, como hemos mencionado, este informe se llama Análisis sobre los intentos de femicidio que se han identificado en la línea 144 de la provincia de Buenos Aires. Antes de entrar específicamente a compartir los resultados de este informe, queríamos contextualizar todo lo que tiene que ver con el marco normativo, el marco legal que nos asiste en términos de derecho y acceso a derechos. Para ello hemos elaborado una línea de tiempo, como todas las líneas de tiempo son arbitrarias, son resumidas, pero que nos ha permitido identificar los hitos más significativos en términos internacionales, nacionales y provinciales, a la hora justamente de hablar de los derechos de las mujeres que luego se han ido ampliando y hablamos de derechos de las mujeres y LGTBI y más. Como punto de partida de esta línea mencionamos en el año 1947 la Ley de Sufragio Universal en Argentina, que nos ha permitido, en el plano internacional, un acontecimiento clave ha sido también en el año 1979 la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Esta convención es el primer instrumento a nivel internacional y al cual han adherido 170 países, entre ellos el nuestro, donde se hace mención específica a la discriminación que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y las consecuencias que esto tiene en el plano o en la vida social, política, económica, de las mujeres en particular, pero de la sociedad en su conjunto también. También en el plano internacional quiero mencionar en el año 1994 la convención que se conoce con el nombre de Belém do Pará, por el lugar donde se celebró en Brasil, pero es la Convención para la Prevención, Eliminación y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que también se constituye en un elemento que visibiliza, que nomina específicamente la violencia que sufren las mujeres. En ese momento se identifican tres tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Y en ese contexto, en la década de los 90, ya avanzada la década de los 90, en nuestro país se sanciona la primera ley de violencia familiar, la ley 12.417, que reconoce estos tipos de violencia limitados al ámbito doméstico, al ámbito intrafamiliar. En esa década se van a ir dando una serie de leyes a nivel de todo el territorio nacional. En el año 2001 se celebra en la provincia de Buenos Aires la sanción de la ley de violencia familiar, la ley 12.569. Avanzando un poco en esta línea de tiempo, otro hito importante que queremos compartir es la sanción en el año 2009 de la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres, que también marca un punto muy significativo, porque no solo va a hablar de la violencia que se da en el plano privado, en el plano familiar, en el plano doméstico, sino que identifica además diferentes modalidades de ejercicio de esas violencias que se dan también en el ámbito público, como puede ser la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la salud reproductiva, la violencia obstétrica, es decir, viene a poner justamente en evidencia esos diferentes espacios en los cuales también, por situaciones desiguales de poder, las mujeres sufren situaciones de violencia y de discriminación. En el año 2013 se reforma la ley provincial de violencia familiar, también es un acontecimiento a tener en cuenta. En el año 2015 en la provincia de Buenos Aires también se sanciona la ley de cupo laboral travesti trans. En el año 2017 la sanción de la ley que admite las licencias por situaciones de violencia. Y también avanzando en este recorrido, no quiero dejar de mencionar la sanción en el año 2018 de la ley nacional, la ley Micaela, y en el año 2019 la ley Micaela para el Estado provincial de la provincia de Buenos Aires, donde se menciona específicamente la obligatoriedad de la capacitación permanente en las temáticas de género para todos los agentes de los tres poderes del Estado y también en todos sus niveles.
Bueno, este breve recorrido entonces lo que nos ha permitido es contextualizar, como decía al principio, todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos, y en ese marco también no quiero dejar de mencionar la creación en diciembre del año pasado de nuestro ministerio, del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, por un interés específico de nuestro gobernador Axel Kicillof. Al frente del ministerio, como ustedes saben, está la ministra Estela Díaz, y para contextualizar un poco dentro de lo que es la estructura del ministerio, la dirección en la cual estamos nosotras trabajando, bueno, que está justamente dentro de lo que es la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias. Recién estuvo saludándonos Flavia Delmas, la subsecretaria. Comentarles que esta subsecretaría tiene 3 direcciones provinciales. Una de ellas es la Dirección de Abordaje Integral contra las Violencias, que hoy nos acompaña también su directora, Leticia Locio, dentro de la cual hay una dirección específica que es la dirección de la línea 144. Hay una segunda dirección provincial, que es la de situaciones de alto riesgo y casos críticos, cuyo equipo técnico también interviene en las situaciones de violencia que ingresan, por ejemplo, a través de la línea 144, cuando la situación es de alto riesgo, cuando amerita ese acompañamiento. Y por último está nuestra dirección provincial, que bueno, trabajamos de manera articulada en la elaboración de estos informes, de investigaciones, que nos permitan tener un conocimiento situado, específico, de cómo se manifiestan, cómo se dan estas situaciones de violencia, para justamente contar con ese insumo, con ese conocimiento a la hora de implementar, de gestionar, de desarrollar políticas públicas contra las violencias. Así que bueno, tras esta breve presentación, lo que queríamos compartir con ustedes era una breve introducción a lo que implica la incorporación de la perspectiva de género, de qué hablamos, tratar de contestarnos un poco a esta pregunta de qué hablamos cuando hablamos de género, cómo esto se relaciona con la salud y cómo también se cruza con la violencia por razones de género. Luego de entonces, de este breve recorrido más conceptual, ya entramos de lleno al informe. Así que le voy a dar la palabra a Marianela García, bueno, que ha participado también en la elaboración, como antes se ha mencionado, del informe que vamos a compartir. Bueno, buen día a todos. Es un placer para nosotras estar acá hoy compartiendo. Sabemos que la tarea que ustedes realizan es una tarea muy importante, no solamente en las situaciones de violencia por razones de género, sino como acceso a un derecho humano fundamental, y por eso consideramos que la perspectiva de género, el enfoque de género, la investigación en género, la sensibilidad en género, son cuestiones fundamentales para poder garantizar los derechos de todas, todos y todes. Acá voy a estar con Irma Colanzi, que también es una compañera de nuestro equipo, que vamos a estar juntas hablando de un poco una contextualización previa al informe de intentos de femicidios, porque ya en el informe de intentos de femicidios vamos a hablar de modalidades de violencia y demás que requieren quizá una complejidad. Entonces, en principio, la propuesta es poder hacer una presentación general de algunas cuestiones conceptuales que quizá están dentro de la agenda pública, están dentro de nuestra vida cotidiana presentes, pero que cuando llega el momento de poder esbozar alguna definición o poder dar respuestas en cuestiones de género, todos nos sentimos un poco que no tenemos la respuesta justa, ¿no? El género un poco de esa manera viene a deconstruir lo que algunos saberes que teníamos arraigados y a proponer preguntas allí donde había respuestas, ¿no? Entonces, la idea sería poder empezar con alguna especie de conceptualización del género, aunque el género es una categoría también que tiene muchísimas aristas o ejes de investigación y de explicación. En principio podríamos reconocer que el género es una categoría relacional. Eso significa que está mostrando de alguna manera una vincularidad, no existe el género en sí mismo solo, sino que se representa en las relaciones vinculares que tenemos como personas.
Y podríamos nombrar que es una categoría relacional que muestra una estructura, o quizá podríamos hablar de un orden simbólico del género, en donde existe un régimen, ¿no?, del género, en donde estas diferencias sexogenéricas, estas diferencias que tenemos las personas cuando nacemos, en general, se traducen en desigualdades. Entonces el género viene a mostrar cómo estas diferencias terminan siendo desigualdades que en definitiva lo que hacen es obstruir el desarrollo de las personas en este mundo, ¿no? Entonces el género es una categoría que nos muestra esta estructura, porque ahí lo que podemos ver es que hay identidades que de alguna manera representan un privilegio, y hay otras identidades en donde esas desigualdades son perjudiciales, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco hacia las definiciones que tenemos al costado, en donde puntualmente las podemos ver. Y después, por el otro lado, también podemos pensar el género como una forma de habitar este mundo. Nosotras pusimos ahí cómo pensamos el mundo en el que vivimos, cómo nos autodefinimos en nuestra razón de géneros. Entonces, por un lado, el género nos presenta una estructura general que muchas veces nosotras lo caracterizamos como patriarcado, ¿no? Esto que caracterizamos como patriarcado tiene que ver con una estructura de poder que se instala en el mundo, en donde hay unas identidades que tienen una posición hegemónica por sobre otras, ¿no? Y el género subjetivo tiene que ver con cómo yo me siento en este mundo y cómo me quiero definir para habitarlo, ¿no? Que tiene que ver con una identidad y con un derecho a esa identidad. ¿Cómo vemos esta desigualdad de género que a veces parece tan abstracta, que a veces parece, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta estructura, de este régimen de género? Bueno, estamos hablando de esta desigualdad que se da, por ejemplo, muy claramente en las posibilidades de acceso a trabajo. Hoy cuando Luciana presentaba este espacio de capacitación, decía que las mujeres puedan ocupar mayores cargos jerárquicos. No solamente eso, digo, eso es súper importante porque hay una brecha salarial y una brecha de acceso laboral muy importante, y eso es una desigualdad en género. Si viéramos, por ejemplo, los roles, ahí arriba dice roles, ¿no? ¿De qué roles estamos hablando? De los roles que cumplimos en nuestras casas, de los roles que espera la sociedad que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Vemos que son desiguales o que son distintos, ¿no?, según nuestra asignación de género al nacer o de sexo al nacer. Vemos cómo también los estereotipos se juegan en esta definición de poder de género, los estereotipos y también las presunciones que esos estereotipos conllevan. Por ejemplo, para poder clarificar esto en una atención o en una consulta médica, por ejemplo, la presunción de heterosexualidad de una persona, ¿no?, es una cuestión que tiene que ver con cómo se da el género en tanto símbolo y en tanto poder, ¿no? Porque, ¿por qué vamos a presumir eso? Y sin embargo nos parece súper cotidiano, o incluso lo podemos llamar natural, hacer esa asociación, quizá porque era algo también a lo que estábamos acostumbrados, y el género viene un poco a romper con estas lógicas autoevidentes, ¿no?, que son llamadas doxas en las ciencias sociales. Son estas verdades que nosotros asumimos y que no las ponemos en cuestionamiento, ¿no? Pensamos que son así, no necesariamente tiene que ver con una práctica que uno quiere, digamos, de alguna manera limitar el derecho del otro, pero sin embargo pensamos que esa es la única forma o la forma predominante, entonces lo asumimos a priori, ¿no? Esto podría ser una cuestión referida a cómo vemos esta cuestión simbólica del patriarcado del género en nuestra práctica cotidiana en el trabajo. También con las identidades, ¿no? ¿Qué esperamos cuando nosotras vemos a una persona, cómo se viste, cómo camina? Presumimos o tenemos una presunción de cómo es esa persona, cómo quiere ser llamada, y a veces no condice con nuestro presumir, ¿no? Esa cuestión de las identidades de género, los vínculos que tenemos, que también en la consulta o en la atención en salud es algo muy importante, porque estamos hablando de que hay un posicionamiento sobre el saber, la salud, les trabajadores de la salud
tienen un reconocimiento, un acceso, una construcción del saber muy importante, que muchas veces les usuarios del sistema de salud no la tienen, y en ese vínculo que se teje con el sistema de salud hay muchísimas construcciones de verdad que son importantes para el desarrollo de la persona, ¿no? Y cómo se dan los vínculos en esta asimetría que tenemos y que existe. Cuáles son los valores que se tienen, ¿no? Esta discusión acerca del género y los valores, esta idea de que el género de alguna manera vino a romper con ciertos valores estructurales de la sociedad, cuando en verdad el género lo que está proponiendo es revisar la sociedad para que todas las personas puedan desarrollarse según su propia manera de autopercibirse, ¿no? Accediendo a todos los derechos, en donde el derecho a la salud es uno de los fundamentales para el desarrollo de una comunidad, de una sociedad y de un sujeto, digamos, una persona también, y cómo todas estas cuestiones se relacionan intrínsecamente con el poder, ¿no? Eh, Porque ahí lo que podemos ver es quién define la identidad de esas personas. Ahora sabemos que hay legislaciones, ya vamos a pasar a otra diapositiva para hablar de eso, pero quién define la identidad de esa persona, siempre tener presente que el ejercicio del género y de la salud también son ejercicios propios de las personas que se acercan a los servicios de salud, y cómo quizá estas estructuras que parecen tan invisibles están tan presentes en nuestra cotidianidad y pueden generar alguna obstrucción a derechos, o incluso puede generar que la persona sea, no resuelva, digamos, la situación a la salud, de salud por la que fue al servicio, pero además quizás se vaya mal de ese servicio también, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente en el ejercicio de nuestra cotidianidad, pero también entender que también representa un derecho para nosotros, ¿no? Para los trabajadores de la salud, para los trabajadores del Estado, porque el hecho de que la categoría de género esté presente también ampara derechos hacia dentro de nuestros vínculos laborales o de nuestros vínculos con compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, no es solamente una categoría que nos sirve para pensar el ejercicio y la responsabilidad de nuestro ejercicio hacia afuera, sino también cómo generar nuevos ámbitos de trabajo más saludables para todos, ¿no? De eso se trata. Bueno, Bueno, retomando sí. lo que marcaba Marianela, nos parecía importante hacer esta introducción en relación a una categoría relacional, tomando también a Flavio, ¿no? En términos de la responsabilidad de los trabajadores de la salud, ¿no? Y poder pensar que cuando hablamos de sensibilización en género, también está servicios de salud que cumplen un lugar fundamental en la detección, además de las situaciones de violencia por razones de género, y que incluso pueden, por ejemplo, intervenir en situaciones de prefemicidio, ¿no? Nos parecía importante también esto porque luego del recorrido que hizo Adriana Vicente en relación a la legislación y en los avances que hay, tanto en materia de recursos técnicos, en materia de guías, de normativas, de pautas de actuación que incorporan la perspectiva de género en salud, sí es importante señalar que esto también responde a la posibilidad de pensar el paradigma de la salud actual en términos de un cuidado, ¿no? Y un cuidado responsable que se vincula también con poder visibilizar que estas desigualdades que tienen que ver con lo que Marianela comentaba en relación a los roles, a los estereotipos y a las diferencias de género se traducen en desigualdad y en inequidad en el acceso a la salud. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de estereotipos de género, muchas veces en el sistema de salud intervienen sesgos que generan situaciones de revictimización o que impiden intervenir de manera efectiva. Hablamos de dos movimientos especialmente, lo que es la situación de romper el silencio y lo que hablamos cuando hablamos de punta del iceberg, ¿no? ¿Cómo es que estas diferencias se traducen en desigualdad en el acceso a la salud? Justamente por cómo intervienen las desigualdades de género en salud, los estereotipos y los modos en que se vivencian los sesgos de género de las personas que cumplen roles fundamentales en los servicios de salud. Hablamos tanto de lo que es la atención primaria de la salud, pero todo lo que tiene que ver en la detección a tiempo de situaciones de alto riesgo, ¿no?
Para eso tenemos que entender que cuando hablamos de accesibilidad y calidad de los servicios de salud con responsabilidad en términos de género, hablamos también de generar estrategias que permitan pensar, por ejemplo, en una perspectiva interseccional, porque todos los sesgos de género también tienen un vínculo con el clivaje de clase, con el clivaje de etnia, con la identidad de género, pero también involucra modos de pensar una epidemiología sociocultural, es decir, cómo detectamos, por ejemplo, las situaciones de riesgo, la diferencia en torno a la morbilidad o mortalidad, teniendo en cuenta la identidad de género. Es decir, la identidad de género es fundamental para poder pensar en términos de calidad y accesibilidad los servicios de salud. En este sentido, cuando hablamos de estereotipos, muchas veces se juegan modos tradicionales de pensar en género. Esto que marcaba Marianela en relación al régimen de género, es decir, al modo en que nosotros pensamos las posiciones sexuadas y de género, es decir, varones, mujeres, personas trans, colectivo LGTB+, se traduce en situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con estereotipos, ¿no? Pensemos en los estereotipos de género en relación a los roles sexuales, a los roles sociales, como en general en los servicios de salud se puede llegar a pensar en que mayor cantidad de quejas en las entrevistas o en la detección en guardia de mujeres tienen que ver con un rol femenino y no con situaciones de alto estrés, o cómo se piensa que hay una prevalencia de situaciones vinculadas con trastornos de depresión, dificultades en relación a el sueño en mujeres, porque hay también un estereotipo vinculado con dificultades en términos afectivos, en términos vinculares. Todos estos sesgos de género también redundan en dificultar la posibilidad de pensar el acceso a la salud, que es un derecho fundamental. Por eso siempre que planteamos la posibilidad de pensar la herramienta que es el género como una categoría de intervención, también tenemos que pensar que estamos trabajando con un enfoque de derechos, ¿no? Por eso es tan importante la perspectiva interseccional, porque estamos pensando en los modos en que se piensa el acceso a la salud, derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Recién Marianela hablaba de dos dimensiones, ¿no? Una dimensión más simbólica, que tiene que ver con las estructuras que tienen, por ejemplo, los modos de pensar los servicios de salud, los hospitales provinciales, la atención primaria de la salud, pero hay otra dimensión que también es muy importante, que es la dimensión subjetiva, que justamente cuando vemos tanto la punta del iceberg como la instancia de romper el silencio en lo que supone las violencias por razones de género, es fundamental contemplarla para pensar la atención en salud, ¿no? Entonces es clave poder pensar que las herramientas del enfoque de género y el enfoque de derechos nos permiten garantizar cómo romper con estos sesgos de género, cómo sensibilizar la atención en salud y cómo también garantizar el efectivo acceso a la salud, teniendo en cuenta el recorte que vamos a hacer en esta presentación, que tiene que ver con los factores de riesgo más altos en lo que responde a la problemática de violencia de género, que la estamos pensando además como un determinante de la salud, ¿no? Bueno, Sí, ahí quizá agregar simplemente que me parece como importante destacar que así como se incorpora, digamos, en el 94, sabemos que el derecho a la salud en nuestra Constitución está en diferentes artículos dentro del derecho de los trabajadores y demás, pero quizá más claramente en el 94 cuando se incorporan los derechos económicos, sociales y culturales, que es también cuando se incorpora la CEDAW, que hoy marcaba Adriana, dentro de nuestra línea de tiempo, se incorpora el derecho a la salud como un derecho humano fundamental para el desarrollo de las poblaciones, ¿no? y de los sujetos. Y ver cómo estas dimensiones de la accesibilidad en salud, que parecen tan claras en las cuestiones de materiales, como por ejemplo, no sé, si los servicios de salud no tienen una buena distribución en el territorio, entonces vemos claramente una desigualdad en el acceso a la salud de aquellas personas que viven muy lejos de los efectores de salud, ¿no? La distribución en el territorio, la complejidad o el nivel de complejidad de los servicios de salud, esto de los hospitales nivel 3, el primer acceso y demás, ¿no? A la salud, vemos, eso se ve con mayor claridad, o el hecho propio de que las personas no cuenten con ningún dinero, pese a que nuestra salud es pública, también se ve cómo eso puede generar una brecha en el acceso. Bueno, la accesibilidad también tiene una brecha o una dimensión cultural, ¿no?
no solamente tiene una dimensión física, temporal o económica, sino que también la dimensión cultural representa una de las cuestiones que hacen a la accesibilidad de los servicios de salud de la población, y por eso el umbral de los profesionales de la salud, de los trabajadores de la salud, con respecto a cuáles son los derechos que asisten a la población y cuáles son los derechos en materia de género, el hecho de poder tener una perspectiva de género, hacen que el acceso a la salud sea más efectivo o más equitativo para todos, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales cuando pensamos en el ejercicio de la salud, que es un ejercicio de un derecho humano fundamental, que está totalmente involucrado con un ejercicio de la identidad y este sentimiento subjetivo o esta dimensión subjetiva del género, ¿no? Se traducen en un espacio crucial que es el espacio de acceso a la salud, que ya es una política pública. Plantear que la problemática de violencia de género es uno de los determinantes de la salud es fundamental para poder entender cómo intervienen los modelos tradicionales de sexo y género en la atención en salud, ¿no? En primer término, porque cuando hablamos de cómo se usan los servicios de salud, de qué manera se accede, también es necesario empezar a problematizar las cuestiones que tienen que ver con las dimensiones de género. En general, por ejemplo, las consultas más vinculadas a las masculinidades se producen tardíamente o se producen en situaciones de emergencia, pensemos en situaciones de síntomas graves por enfermedades de transmisión sexual, que no es lo que ocurre con las situaciones que tienen que ver con el acceso a la salud en el caso de mujeres, y otro capítulo es las situaciones del colectivo LGTB+, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género es fundamental la detección temprana, y muchas de estas situaciones se producen en los servicios de guardia y en servicios puntuales. Pensemos, ¿no?, las situaciones en radiología por una situación de lesiones, que es una oportunidad también para detectar los factores de riesgo altos, que son los factores prefemicidas, ¿no? En general hay un desarrollo muy importante de lo que se llama la gestión del riesgo en relación al acceso a la salud para impedir justamente las situaciones de femicidio. Es importante también tener en cuenta que las situaciones de consulta se pueden dar en distintos momentos. En general, los cuerpos feminizados tienen mayor cantidad de oportunidades por una cuestión de controles de rutina, de acceso a la salud, y es muy importante empezar a detectar a tiempo, ¿no? Cuando hablamos de cómo interviene la desigualdad de género en las situaciones del acceso a la salud, podemos ver cómo la sobreexigencia de las mujeres, el cuidado de niñas menores de 2 años, las situaciones que tienen que ver con la triple jornada laboral, afecta también el modo en que se utilizan los servicios de abordaje en salud. Por eso es tan importante tener en cuenta esto al momento de la detección, que muchas veces las situaciones de riesgo, si bien llegan generalmente con lesiones de gravedad, también se pueden dar en situaciones en las cuales es importante de alguna manera problematizar el modo en que la persona accede al servicio de salud. Por eso hablamos de abordajes interdisciplinarios de intersaberes, porque muchas veces hay otros factores que se asocian a las situaciones de riesgo que no necesariamente tienen que ser las lesiones graves, ¿no? Por ejemplo, las situaciones asociadas a la salud mental, ¿no? Cuando hablamos del paradigma del cuidado que involucra a la salud y a la salud mental, es fundamental tener en cuenta esto porque hay una gran prevalencia del ejercicio de violencia psicológica en las situaciones de violencia de género. Esto va de la mano, por ejemplo, de las situaciones de detección del tipo de registro que tiene la persona en relación al riesgo que está viviendo, las situaciones que se asocian a trastornos del sueño, situaciones de depresiones, que nos dan cuenta también de cómo interviene el modelo tradicional. Pensemos en los lazos afectivos, el modo en que las mujeres se sitúan en relación a esto y cómo muchas veces todo esto coayuda para pensar las situaciones de riesgo grave, ¿no? Pensemos en situaciones de intentos de suicidios o de instigación al suicidio. Por eso es tan importante problematizar los estereotipos, los sesgos de género y los recursos con los que contamos para detectar estas situaciones, ¿no? Dentro de lo que son las distintas presentaciones que se vinculan con la gestión del riesgo, en muchos casos aparecen situaciones que tienen que ver con lesiones que son intencionadas, que es
importante hacer una historización de esto en las entrevistas, en la detección y en la articulación con otros sectores. Pensemos, bueno, en las áreas de género, las mesas locales, como mencionaba Flavia, pero también tener en cuenta que esto puede presentarse de distintas maneras, ¿no? Las lesiones están muy asociadas con los indicadores de riesgo grave, pero también pueden presentarse, por ejemplo, situaciones de dolores reumáticos, conductas sexuales de riesgo, situaciones vinculadas con la no percepción del riesgo vinculado con la salud, y ni hablar de las situaciones que aparecen en relación a la violencia sexual y cómo aumenta lo que llamamos el ciclo de la violencia con puntos claves que tienen que ver con las historias de vidas de las mujeres. Pensemos en el embarazo, el parto y el puerperio. Todas situaciones que necesariamente tienen que ser contempladas desde una perspectiva de género para poder problematizar la llegada de estas personas y poder pensar en intervenciones prefemicidas, es decir, para poder, como decía Flavia, salvar vidas y actuar a tiempo para gestionar el riesgo en este tipo de casos. Tal cual. Ahí también nosotras reconocemos como la dificultad que genera todo este tipo de abordajes. Nadie dice que estos son abordajes sencillos. Sabemos que muchas veces el relato de la persona que está en una situación de violencia es un relato desordenado, que son intervenciones complejas, que a veces también la persona o la mujer en este caso no puede hacer una identificación de su propia situación de riesgo, o tal vez sí, y por eso también está en el servicio de salud, y se presenta como una oportunidad ese contacto, ¿no? Porque muchas veces estas mujeres tampoco tienen una red de contención, entonces en el servicio de salud puede ser que sea la primera vez que manifiesten la situación de violencia que están viviendo. De hecho, muchos de los casos que analizamos en el informe tienen al servicio de salud público como ese primer contacto, que es un poco lo que vamos a abordar más adelante. Así que si les parece, le doy la palabra nuevamente a Adriana para que haga la presentación del informe y luego seguimos hablando de esto. Bueno, gracias Marianela. Entonces ahora sí, ya entrando de lleno al informe, comentarles un poco cómo se estructura este informe. El objetivo que nos propusimos tiene que ver específicamente con poder caracterizar, poder analizar, poder investigar las situaciones de violencia de género, y dentro de las situaciones de violencia de género, aquellas en las cuales la persona que se contacta con la línea 144 menciona por lo menos haber sufrido un intento de femicidio. Esto nos permite contar con información que surge de los registros que se llevan adelante en la línea. Ustedes saben que cuando ingresa una llamada por una situación de violencia, la operadora de la línea abre lo que nosotros llamamos la carta de llamada, que es el sistema de registro donde se pueden identificar las diferentes particularidades de la situación de violencia, del hecho de violencia, y también algunos datos de la persona en situación de violencia o de quien ejerce esa situación de violencia. Y además contamos en ese sistema con un campo abierto donde se hace la descripción de estas situaciones a partir del testimonio de quienes se han contactado con la línea, y también en ese campo se registran las intervenciones que se realizan, ya sea desde las propias operadoras de la línea o de los equipos técnicos que les mencionaba antes, específicamente cuando me refería a la dirección de casos críticos, de alto riesgo y casos críticos. Es decir, cuando las situaciones que ingresan a través del llamado telefónico ameritan, en función del riesgo y de la evaluación que se hace de esa situación, darle continuidad a este proceso a través de la intervención, del acompañamiento, etc. Esto nos ha permitido entonces abordar una serie de registros en los cuales, como les decía, se ha identificado ese intento de femicidio. Tomamos como corte temporal los primeros 5 meses del año, es decir, entre enero y mayo del año 2020. En términos metodológicos, para poder tener una lectura más completa, más compleja de esas situaciones, trabajamos con tanto el enfoque cuantitativo para poder magnificar, para poder cuantificar esas particularidades que asumen estas situaciones de violencia,
y desde el enfoque cualitativo poder analizar en profundidad esos testimonios que, como les decía, están registrados en las llamadas y en las intervenciones posteriores que se realizan. En términos de perspectiva epistemológica, teórica, abordamos el tema desde la perspectiva de derechos humanos y género, y el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva feminista. Entonces ahora compartir con ustedes esta primera etapa, este primer capítulo del informe que da cuenta del abordaje cuantitativo de estas situaciones, en las cuales, como les decía, como unidad de análisis consideramos específicamente aquellas en las cuales estaba identificado por lo menos un intento de femicidio. En la caracterización general de estos llamados, podemos decir que en estos primeros 5 meses del año se atendieron 9.085 llamados que hacían referencia a situaciones de violencia por razones de género, y dentro de, de esa cantidad de llamadas es que abordamos específicamente 161 casos en los cuales se había registrado por lo menos una vez un intento de femicidio dentro de los factores de riesgo de esta situación. Respecto a quienes se han comunicado con la línea, en un 78% de los casos es la propia persona en situación de violencia quien se ha contactado con la línea 144, y cuando analizamos los motivos por los cuales se han contactado, en una proporción muy significativa, en el 86% de los casos, se menciona específicamente la búsqueda de asesoramiento, de información referida a esta temática. En una proporción menor, un 12% de esas consultas refieren a situaciones de emergencia. Cuando analizamos la procedencia de estos llamados, observamos que en los casos donde se ha registrado los intentos de femicidio provienen de 51 municipios de la provincia de Buenos Aires, pero solo en 15 de ellos ya está representado el 70% de estos llamados. El municipio más significativo es el de La Plata, con el 16% de llamadas, y en menor proporción, General Pueyrredón, Almirante Brown, José Cepaz, La Matanza, Tandil, Zárate, y bueno, así sucesivamente hasta obtener estos 15 municipios que representan la cantidad de llamados más significativas. Otra de las cuestiones que nos permite analizar el registro es la edad de las personas que se contactan, y en este caso que han manifestado además el intento de femicidio. Si bien ahí podemos observar que están representados los diferentes grupos etarios, el grupo más significativo se sitúa entre los 36 y los 45 años de edad, donde aproximadamente 4 de cada 10 llamados refieren a personas que han identificado el intento de femicidio en esa situación. Otro de los aspectos que analizamos es el vínculo de la persona en situación de violencia con la persona que ejerce la agresión. Y allí significativamente observamos que los vínculos más mencionados son el de pareja y el de expareja, que conforman el 92% de estos casos analizados. En una proporción significativamente menor aparecen otros parientes directos, como pueden ser padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos, que representan el 4% de esos vínculos. Y para analizar un poco la posibilidad de ver en profundidad el cruce entre la edad de la persona en situación de violencia y el vínculo con la persona que ejerce la agresión, hicimos justamente el análisis de estos dos elementos para ver cómo se modifica además ese vínculo en función también de características etarias. Por ejemplo, entre las mujeres más jóvenes, entre los 21 y los 25 años, observamos que en proporciones entre el 55% es la pareja y el 45% la expareja la que ha intentado ese femicidio. A medida que avanzamos en otros grupos etarios, comienzan a aparecer otros vínculos de parientes directos que también son quienes han ejercido ese tipo de agresión.
Por ejemplo, entre los 36 y los 40 años ya aparece un 3% de parientes directos. Esa proporción se incrementa considerablemente, por ejemplo, en el grupo entre los 46 y los 50 años, donde hay un 14% de parientes directos y un 79% de exparejas que han intentado ese femicidio. Y en el grupo, por ejemplo, de las mujeres entre mayores de 60 años, ahí ya se establece en una proporción similar ese intento de femicidio por parte de una expareja o de parientes directos de esta persona. Otra de las cuestiones que analizamos en el marco justamente de la ley 26.485, como mencionábamos al inicio de la presentación, que nos permite identificar los diferentes tipos y modalidades de violencia, encontramos que significativamente en estos casos el 94% de las situaciones de violencia en las cuales se ha identificado este factor de riesgo se dan en la modalidad de violencia doméstica. Pero también, si bien la proporción es significativamente menor, no queríamos dejar de mencionar que hay un 7% de situaciones en las cuales, además de la violencia doméstica, se suman situaciones de violencia institucional, es decir, esa violencia que se da en estas trayectorias que realizan fundamentalmente las mujeres, que son quienes se han identificado en estos 161 casos haber sufrido estas situaciones, donde, como les decía, además de la violencia doméstica y de la violencia contra la libertad reproductiva, se suma también las situaciones de violencia institucional, incrementando aún más la situación de vulnerabilidad de esa persona. Respecto a los tipos de violencia que se han identificado, bueno, encontramos también que se da la superposición, la yuxtaposición de diferentes tipos de violencia. La violencia psicológica atraviesa todas estas situaciones, la violencia simbólica, la violencia física también se da en una proporción muy alta, si tenemos en cuenta los análisis que realizamos de la población en general que se contacta con la línea. Por ejemplo, la violencia física se da en una proporción del 70% de los casos. Ahora, cuando analizamos y focalizamos el análisis específicamente en el marco del intento de femicidio, observamos que se incrementa muchísimo la violencia física. También se identifican situaciones de violencia económica y situaciones de violencia sexual. Como les decía, también tenemos la posibilidad de caracterizar esas situaciones evaluando los diferentes factores de riesgo, y más allá del intento de femicidio, otros factores que resultan significativos son las amenazas de muerte, las lesiones, la presencia de niñas y niños en los contextos de las situaciones de violencia, el uso de armas, siendo estos, bueno, los factores más significativos, pero seguidos, como ustedes pueden ver allí, de una serie de factores que también tienen mucho peso en el contexto de la situación de violencia y que, como decíamos, incrementan las situaciones de riesgo, las situaciones de vulnerabilidad. Otro factor importante a tener en cuenta en estas situaciones son las consultas que se realizan previamente. Y aquí observamos que el 57% de estas mujeres ya habían realizado algún tipo de denuncia por situaciones de violencia de género previas al intento de femicidio. En este caso encontramos, bueno, que la denuncia policial, la denuncia jurídica estaba presente en el 57% de los casos. También había consultas a otros servicios especializados en la temática de violencia en el 15% de los casos. También habían recurrido al servicio de salud en el 9% de los casos. Y otra de las cuestiones que también nos permite caracterizar este estudio son la existencia de medidas de prevención, medidas que también se marcan dentro de la ley 26.485 y que se dictan como medidas cautelares para proteger a quienes están en situaciones de violencia. Aquí observamos entre las medidas más significativas la perimetral, el botón antipánico, la exclusión del hogar, la custodia permanente de estas mujeres o la custodia rondín.
también a cargo, ¿no?, de la policía. Y otra de las cuestiones que hacen específicamente a la intervención tiene que ver con las derivaciones que se realizan desde la línea o desde la intervención de las otras direcciones del Ministerio para dar acompañamiento, para abordar esas situaciones de violencia. Entre las derivaciones más significativas son las que se realizan a los servicios especializados, en general servicios que están en los diferentes municipios y a los cuales se sugiere esta intervención para acompañar estos casos, para dar solución, contención a esas situaciones, a la policía, a los juzgados. Estos han sido las derivaciones más significativas de los casos analizados. Y a manera de síntesis, entonces, de este capítulo cuantitativo de la información, mencionar que estos 161 casos en los cuales hemos identificado esos intentos de femicidio implicaron la lectura de 219 testimonios que han brindado las personas que se han contactado con la línea, y también las 224 intervenciones que se han realizado desde las diferentes direcciones del Ministerio en este proceso de acompañamiento de esa trayectoria, de esa ruta crítica de esta. Bueno, hasta aquí el capítulo cuantitativo. Ahora mencionarles el capítulo cualitativo del informe, y ahí le doy la palabra a Julieta Cano. Julieta, no sé si me estás escuchando. Bueno, si no sigo yo y después retoma Julieta. Aquí mencionar un poco las cuestiones también que nos llevaron a construir esta variable que hemos denominado intento de femicidio. Que, como les decía, si bien dentro de los factores de riesgo de la carta de llamadas es uno de los factores que se pueden directamente identificar, además, dada la complejidad de este tipo de situaciones, definimos los intentos de femicidio, aquellos en los cuales la persona agresora atenta contra la vida de la persona en situación de violencia, y además aquellos casos, aquellas situaciones en las cuales hay hechos objetivos que realmente pueden terminar con la vida de esa persona. En este marco es que hemos configurado, que hemos delimitado estas 161 situaciones que hemos analizado como intentos de femicidio. Y allí hemos indagado diferentes particularidades que tienen que ver con las modalidades que se han implementado, la persona agresora para llevar adelante ese intento de femicidio, las consecuencias que esto trae en la vida de las personas, en todo sentido, ¿no?, en la integralidad de la vida de las personas, el contenido de las amenazas, del nivel de agresividad con el cual se manifiestan esos intentos. Hola. De femicidio. Julieta. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perdón, estaba, pero no sé qué pasó. Bueno. Bueno. Bueno, así que había empezado a avanzar un poco con la definición de qué entendemos por intento de femicidio y lo que se indagó en este capítulo. Buenísimo. Perfecto. Bueno, les queremos contar, perdonen, yo estaba ahí esperando, les escribí en el chat, pero no sé qué pasó con el audio. Para abordar la parte cualitativa, espero no ser reiterativa porque tuve que entrar y volver a salir y volver a entrar, lo que hicimos fue definir lo que el equipo iba a considerar un intento de femicidio, a partir de lo que surgía de los relatos que están en la carta de llamadas, como les explicó Adriana. Entonces definimos esta variable como aquella situación donde una persona despliega hechos que objetivamente pueden terminar con la vida de la mujer, teniendo conciencia o pudiendo figurarse que puede resultar en un femicidio, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo que observamos es que había
modalidades que se reiteraban, eran modalidades que calificamos como habituales, que digamos relato tras relato las encontrábamos una y otra vez, y modalidades que eran como extraordinarias. Pero una de las cuestiones que más nos llamó la atención es que muchas mujeres tienen en su biografía más de un intento de femicidio, ¿no? Las mujeres llaman por un intento de femicidio que, digamos, reciente, o contando su situación de violencia actual, también refieren a intentos de femicidio en el pasado. Y esto nos llamó la atención precisamente para tener en cuenta cómo esa biografía puede incidir en, digamos, las estrategias de salida de la violencia para esa persona. Entonces, cuando analizamos los relatos de las mujeres, nos centramos en desconocer cuáles eran las modalidades de los intentos de femicidios, cuáles eran las consecuencias, y como les dijo Adriana hace un rato cuando presentó la parte cuantitativa, nos había llamado la atención que en el 80% de los casos de intento de femicidio estaban acompañados por amenazas de muerte. En ese sentido, indagamos cuál era el contenido de estas amenazas de muerte, y por último, como en el 70% de los casos también estaban acompañadas de la presencia de menores, o de niños y niñas, disculpen, también nos enfocamos allí, a ver qué información acerca de estos niños y niñas había en los relatos. Bien, yo les decía hace un ratito que habíamos visto modalidades habituales, ¿no? La primera modalidad que más se repetía relato tras relato era el intento de ahorcamiento o asfixia. En segundo momento venía el uso de armas blancas o objetos cortapunzantes como cuchillos, machetes, cuchillas, tijeras, destornilladores. Estos elementos, digamos, se usaban o se usan tanto para intentar apuñalar o apuñalar como para intentar, digamos, el degüello. En un tercer momento aparecían las palizas o los golpes muy fuertes capaces de, de lograr la pérdida del conocimiento de la mujer. Y en un cuarto momento registramos una alta, digamos, presencia de intentos de prender fuego a las mujeres. Este intento de prender fuego se manifiesta de tres maneras. Una, arrojando un elemento que puede ser inflamable, alcohol o nafta, queroseno, alguna de estas cosas. En segunda instancia, cuando efectivamente se logra prender fuego una parte del cuerpo de la mujer. Y en un tercer momento, cuando se prende fuego la casa de la mujer sabiendo o suponiendo o sospechando que ella se encuentra allí. En un quinto momento, registramos los ataques con armas de fuego, y en un sexto momento, los intentos de atropellamiento con un vehículo. Estas eran las 6 modalidades habituales que registramos en los relatos, y había modalidades no habituales como intento de electrocutamiento, intento de tirar a la mujer del balcón, dejar las hornallas perdiendo gas al momento de retirarse, intento de ahogar en la pileta, etc. Como les decía hace un ratito, muchas mujeres registran más de un intento de femicidio en su biografía, y se combinan la golpiza con intentar prenderla a fuego, la agresión con arma de fuego más una golpiza le produjo la pérdida del conocimiento, etc. Bien, en un segundo momento quisimos saber cuáles eran las consecuencias de este tipo de violencia en los cuerpos y las subjetividades de las mujeres, ¿no? Claramente, la consecuencia más grave de un intento de femicidio es lograr el femicidio. Pero, digamos, acá estamos hablando de mujeres que son sobrevivientes de esta violencia femicida. Sin embargo, registramos un montón de consecuencias, algunas se inscriben en el cuerpo y algunas son psíquicas o psicológicas, pero sin embargo, digamos, lo que afecta a una esfera necesariamente va a afectar la otra. Independientemente de las consecuencias a nivel... Tiene el micrófono abierto, ¿cierto? Independientemente de las consecuencias a nivel estético, entre las consecuencias psíquicas... Situación X. Una competencia de film de las inmobiliarias, viene a hablar con él y para empezar la conversación le trae una... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Se la da y le dice... Quiero una sorpresa. Sandra, podemos pedirle a Sandra si puede cerrar el micrófono. Ahí está, gracias. Entonces, entre las consecuencias psíquicas, que por ejemplo en uno de los relatos una mujer manifestó que había sufrido una parálisis facial, también registramos estados de alerta permanentes, dificultades para conciliar el sueño, manifestación de
demasiada irritabilidad, vivir reiteradamente lo que sucedió, recordarlo continuamente. Bueno, todas estas cuestiones es parte, digamos, de lo cotidiano de estas mujeres. Y es necesario o interesante tenerlo presente porque efectivamente las mujeres son las principales demandantes de los servicios de salud mental. En un segundo momento analizamos o descubrimos cuáles eran las consecuencias físicas. Entonces, entre los relatos detectamos que había heridas abiertas producto de ataques por arma de fuego, quemaduras, amputaciones, lesiones en los huesos como quebraduras, producto de las golpizas, pérdida de dientes, heridas que requirieron sutura, heridas que requirieron internaciones. Todas estas cuestiones, además, tengan presente que, por ejemplo, las mujeres trabajadoras afectan días de trabajo de estas mujeres, días de estudio, o sea, no solamente los intentos de femicidio tienen consecuencias en el cuerpo y en la mente de las mujeres. Le dice, chicas, le dice que espera un segundito que voy hasta arriba a buscar el sello porque el sello mío se me quedó en mi casa. Entonces, les decía que no solamente afectan el cuerpo o la mente de las mujeres, sino también afectan, digamos, su vida cotidiana en cuanto a trabajo, estudio, etc. En un tercer momento analizamos lo de las amenazas, que les comentamos hace un rato, que el 80% de los intentos de femicidio venían acompañados de amenazas de muerte. Estas amenazas de muerte no solo eran amenazas cara a cara, sino también por teléfonos, por redes sociales. A veces les hacían llegar las amenazas mediante terceros e incluso mediante hijos e hijas en común. Ahora, nos metimos en los relatos y lo que más nos llamó la atención, o lo que más dispara los factores de riesgo son no solamente las amenazas con armas, sino las amenazas con planificación. Es decir, esto de te voy a prender fuego, por ejemplo, que te voy a prender fuego era la amenaza más común dentro de las amenazas con planificación. Entonces, tengamos presente que para una mujer que ya sufrió un intento de femicidio, que el agresor le diga te voy a prender fuego o te voy a matar o lo que fuera, no es un detalle menor y no es, digamos, palabras dichas al azar, sino que pueden impactar muy fuertemente, digamos, en la vida de esa mujer porque probablemente le crea que es posible porque ya lo intentó antes. Y por último, habíamos hablado o queríamos indagar acerca de la presencia de niños y niñas, porque habíamos visto que el 70% de las mujeres que habían sufrido un intento de femicidio tenían niños y niñas a cargo. Muchas veces estos niños y niñas habían presenciado la acción femicida y a veces incluso habían actuado para frenarla. Esto también nos pareció importante rescatarlo en el informe, precisamente para diseñar estrategias de salida de las violencias que contemplen la situación de niños y niñas, y para considerar lo que se denomina violencia vicaria. Violencia vicaria es aquella violencia que, para dañar a las mujeres, se hacen los cuerpos de niños y niñas, lo que puede llegar, digamos, a presentarse como un femicidio vinculado, ¿no? Aquel femicidio que en realidad es para hacerle doler a la otra persona, pero se hace mediante el cuerpo de otra. Muchos de estos casos de la presencia de niños y niñas podría estar indicando, digamos, una alerta respecto a la posibilidad de femicidio vinculado. Ahora, y antes de darle la palabra a Marianela e Irma, comentarles unas cositas. Habíamos visto entonces que el 78% de las llamadas la realiza la persona en situación, la mujer. Esto significa que hay muchas mujeres que están en proceso de desnaturalizar un montón de prácticas violentas que construyen los vínculos heterosexuales en el marco del patriarcado. El 94% de las llamadas fue situado en contexto de violencia doméstica, y este es un dato que me gustaría resaltar. Adriana les había comentado que el 92% de los agresores eran la pareja y la expareja. Fíjense que en el rango de edad de 26 a 30 años, el 68% de los agresores era la expareja. Y en el rango de edad de 46 a 50 años, el 79% de los agresores fue la expareja también. Pensemos en esto como cómo separarse, ¿no? Separarse, divorciarse, terminar una relación violenta, muchas veces, y está estudiado, potencia el riesgo, y es un dato que no es menor al momento de planificar toda una estrategia de salida de las violencias. Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta en ese momento, porque lo cierto es que el riesgo se dispara, o se puede disparar.
tengamos presente esto, que hay muchas mujeres que tienen más de un intento de femicidio en su biografía, que los intentos de femicidio que les estuve describiendo hace un rato presentan modalidades que tienen mucho sufrimiento, o sea, claramente un intento de femicidio, digamos, es violencia física al extremo, pero digamos, elegir el uso del fuego por parte de quien es mi pareja o mi expareja también nos está diciendo algo de esos vínculos, y en lugar de las amenazas, cómo están estos niños y niñas también recibiendo esa violencia y siendo víctimas de esa violencia, aunque no sean las víctimas o los y las destinatarias directas. Y un dato que no se nos puede perder es que en el 57% de los casos las mujeres ya tenían un recorrido institucional previo, ya sea por comisarías, centros de salud, llamadas a la línea, es decir, son mujeres que están intentando diagramar su recorrido para la salida, ¿no? Y eso es un dato que es importante tener presente, porque al ser el Estado tenemos que ser capaces de dar respuestas adecuadas a esta intención de cortar con la situación de violencia. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles, y ahora le voy a dar la palabra a Irma y Marianela para que sigan con ustedes. Gracias. Bueno, como parte del informe técnico sobre intentos de femicidios, hicimos una caracterización de casos que consideramos que son emblemáticos, paradigmáticos, porque tienen un montón de rasgos y características que nos interesan para pensar las trayectorias institucionales que hacen las mujeres en situación de violencia por razones de género. Y en relación a eso tomamos la idea de trayectoria institucional, porque además nos parece importante para pensar en términos de responsabilidad estatal, qué tipo de respuestas institucionales fueron dando los distintos actores más significativos, ¿no? En relación al acceso a la salud, nos parecía importante tomar como los 4 indicadores claves que propone la Organización Mundial de la Salud en relación a la calidad de los servicios de salud, que tienen que ver con la accesibilidad, la aceptabilidad, la disponibilidad y la calidad, para pensar cómo las trayectorias institucionales de las personas en situación de violencia de género se observan especialmente en el recorte que vamos a hacer a continuación, que es en el acceso a la salud. Utilizamos la noción de trayectoria institucional porque consideramos que es superadora con respecto a la idea de ruta crítica, porque permite pensar un doble registro, tanto la perspectiva del registro subjetivo de las personas en situación de violencia de género, es decir, cómo vivencian el trato institucional, la eficacia y calidad de las respuestas institucionales, como también pensar en términos de los indicadores de eficacia y de logro que reportan estas instituciones. De ahí que es muy importante considerar de qué manera los trabajadores de la salud toman y registran las situaciones de violencia de género en diversos servicios. En la medida en que nuestra intención, por eso iniciamos este espacio discutiendo en relación y problematizando la noción de género, porque tendemos a la transversalidad de todos los servicios y niveles de la atención en salud para pensar la detección de los casos. Tengamos en cuenta también que las mujeres especialmente, cuando hablábamos de desigualdades de género y de determinantes sociales de la salud, son en general las mujeres y el colectivo LGTB las más afectadas, y por eso también es importante decir que las mujeres que están en situación de violencia presentan un 60% más de posibilidades de plantear distintas problemáticas vinculadas con la salud. De ahí que nos interesaba pensar qué tipo de respuesta daban los servicios de salud en relación a las violencias. Es muy importante señalar, como se dijo al inicio del espacio, que también esto se vincula con la articulación en territorio que hagan los servicios en salud, teniendo en cuenta, por ejemplo, las instancias de las áreas de géneros municipales, pero también las mesas locales de prevención y atención integral de las violencias por razones de género. Brevemente, a continuación vamos a mencionar estos 3 conceptos claves para dar paso al análisis que va a presentar Marianela. Nuestra intención, entonces, en relación a las trayectorias institucionales que realizan las mujeres en situación de violencia, es ver en primer lugar la accesibilidad. Esto supone pensar en una instancia compleja en relación al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, por ejemplo, a través del acceso a la salud, el acceso a la justicia, o el acceso a medidas de protección tanto en sede judicial como policial, de manera articulada con los servicios de salud.
la aceptabilidad, que tiene que ver con los aspectos vinculados con la situación de clase, etnia, identidad de género, y la disponibilidad y calidad de los servicios de salud que... Sí, recordemos que al inicio de la capacitación estábamos hablando acerca de la detección temprana de las violencias o cómo la perspectiva de género podía permitir el acceso de las personas a sus derechos fundamentales como seres humanos, ¿no? Acá estamos en un universo distinto, vimos la presentación que hizo Adriana puntualmente de todo el apartado analítico cuantitativo, y después vimos la presentación que hizo Julieta, muy detallada acerca de las dimensiones cualitativas que tomamos en el análisis, pero piensen que acá estamos ante situaciones de altísimo riesgo, ¿no? Estamos hablando de personas, de mujeres, que manifiestan en su trayectoria de vida al menos un intento de femicidio, y en esas circunstancias llegan al servicio de salud. Entonces, en principio podemos apostar a la detección temprana, entendiendo que el espacio de salud, el ámbito de salud, es una gran oportunidad para ello, pero ahora vamos a rescatar que pese a que el caso llega en una situación de urgencia, de todas maneras se pueden tejer estrategias integrales para aportar a la resolución de estos casos o a la atención y al acompañamiento de estos casos. Uno de los casos que podría servir para ejemplificar esta importancia que tiene el sector salud en el entramado de las salidas de la violencia, la atención y el seguimiento, es un caso de una mujer de 30 años que llega a un efector de salud en una situación de altísimo riesgo en donde requiere una intervención quirúrgica de urgencia. En esa situación, la mujer, luego de ser intervenida, se comunica con la línea 144 para denunciar lesiones, bueno, y una situación de violencia de género por la cual estaba atravesando esa mujer. Recordemos que había llegado a una situación de urgencia, que había tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia, entonces la mujer no se encontraba en las mejores condiciones, por lo que la médica que estaba atendiéndola en ese momento prosigue la comunicación con las trabajadoras de la línea 144, ¿no? En ese intercambio que se realiza entre el efector de salud, la línea 144 y la mujer, se convoca también a la Fiscalía y al área género, que son los espacios municipales de género, de atención y seguimiento de las situaciones de violencia, ¿no? Es el espacio más cercano en el territorio. Con todos estos actores, lo que se logra es que la mujer que llegaba en esta situación de urgencia, además llegaba en una situación de no acompañamiento, no tenía ninguna red, digamos, su familia no sabía, tanto sus hijos que eran mayores y que ya no vivían con ella, como sus padres, no sabían la situación en la que ella estaba y estaba atravesando. Entonces, a partir de la intervención del hospital y del área género, se consigue que los padres viajen hacia la localidad en donde estaba internada esta persona y puedan acompañarla en el proceso de la salida de la violencia, que es algo muy importante, el apoyo emocional, ¿no? Y el acompañamiento. Además se le brinda atención psicológica en el área género municipal. Además, también se consigue que la Fiscalía tome la declaración de la mujer en el hospital mientras que está internada. El hospital además provee de pruebas en la atención, digamos, de todas las lesiones que la mujer había recibido y en la situación en la que había llegado a la guardia, porque entra por la situación de guardia, a la Fiscalía para que esto sea considerado y sea material probatorio para la causa que siguió adelante en la justicia, y la línea 144 también aportó el registro de llamadas que quedan grabados en la línea para también el seguimiento y la resolución de la causa. Entonces vemos cómo la detección y también el acompañamiento de profesionales de la salud ante un caso fue el primer registro que tuvo el Estado en general
de la situación de violencia que estaba sufriendo esta persona, el hecho de que el hospital se comprometa a poder acompañar al área género, a enviar material probatorio a la justicia, a continuar un diálogo, la línea 144 logra una intervención integral y efectiva en este caso, y piensen que simplemente se da, digo, esto podría haber sido todo lo contrario, podría simplemente la mujer haber ingresado y no tener ningún registro de la situación de violencia, y por lo tanto la mujer vuelve a la misma situación con la que llega al hospital. Entonces ahí vemos cómo los diferentes lugares del Estado, cuando logran una articulación y una intervención integral, tienen resultados pese a llegar a una situación tardía, porque recordemos que esta persona corría riesgo su vida cuando ingresa al hospital. No es el único caso, pero quizás es un caso ejemplificador como para tener una noción de la importancia que tiene la intervención de los profesionales de la salud y los efectores de salud en el seguimiento, y cómo esto se da desde el primer comienzo, porque acá no es simplemente la intervención médica en sí misma, sino pensar en los equipos de trabajadores administrativos, pensar en toda la disposición de los efectores de salud y cómo esa persona logra una intervención integral, porque piensen que esta articulación no se acabó o se agotó en una sola llamada ni en un solo día, sino que fue todo un seguimiento, y para eso fue necesario que el equipo de salud, de manera interdisciplinar, sumado obviamente a los directives del hospital, estuvieran en conocimiento y pudieran mantener a los trabajadores informados acerca de la situación. Bueno, ahora creo, si le parece, Irma, podríamos ya ir directamente hacia algunas pautas que nos permiten como garantizar este enfoque de género y derechos en la consulta. Lo vamos trabajando de manera articulada, Irma. En principio creemos que es importante priorizar la escucha activa de los espacios de atención. Esto significa, como sabemos obviamente, que hay una cuestión de temporalidad y de situaciones propias del trabajo en salud, sobre todo en este contexto de pandemia, que a veces hace que esta situación sea compleja, pero pero la atención requiere de un momento de escucha activa para poder generar una detección de esa violencia, ¿no? A veces la consulta médica o la consulta al efector es simplemente una excusa, digamos, y no tiene que ver exclusivamente con una situación de violencia, sino, por ejemplo, ir a buscar no sé, leche para un bebé o lo que sea, cualquier otro momento de atención o de acercamiento al efector puede ser un momento en donde se pueda detectar la violencia. Entonces por eso es importante escuchar y poder detectar lo que esa persona está diciendo en su exposición en la consulta. Esto quizá también es muy reconocible, o es quizá más fácil de reconocer en las consultas de atención sexual, de salud sexual, de la utilización de métodos anticonceptivos. Si hay una persona que nos está diciendo, por ejemplo, que tiene que esconder los métodos anticonceptivos de su pareja, entonces ahí nosotros estamos detectando una situación de violencia, ¿no? Eso es como importante. Quería sumar en relación a esto que marcabas, Marianela, sobre las recomendaciones, que también es importante cuando hablamos de escucha activa, de pensar que es el primer acercamiento a un espacio de sostén y de seguimiento. Por eso es tan importante lo que señalaba Marianela en relación a la articulación con otras áreas, ¿no? También pensar que esta escucha activa permite revalorizar las narrativas de usuarios. Y esto tiene que ver también con el paradigma de cuidados vigente en los dispositivos de salud de los distintos niveles, y también se vincula con romper o desarmar los estereotipos de género, que muchas veces se asocian, por ejemplo, al descreimiento, a la queja, al descreimiento porque hay una presunción de un diagnóstico diferencial o padecimiento mental. Entonces es muy importante la escucha activa, que de alguna manera desarme los sesgos y estereotipos de género y que permita generar de manera rápida una articulación y una gestión efectiva del riesgo.
Sí, también otra de las cuestiones que ahí señalamos es la importancia del trabajo en red, que un poco también mencionaba Irma, el trabajo transdisciplinar, la necesidad de contar con varias perspectivas como para el abordaje integral de las violencias, porque son varias dimensiones que lo que la violencia conlleva, no tiene que ver solamente con este privilegio, podríamos decir, o esta oportunidad de acceder a las huellas físicas en el cuerpo, ¿no?, que tenemos desde el espacio de salud, sino también con otras cuestiones psicológicas, o bueno, o del acompañamiento mismo de esta red de cuidado que necesita la persona para atravesar o para salir adelante en una situación de violencia. Vemos también que ahí hay una observación que tiene que ver con llamar a la persona por su apellido, que quizá va también en otra línea distinta, específicamente a lo que son las situaciones de violencia extrema que nombrábamos hoy en el, en el informe, pero que también tiene que ver con no revictimizar o generar más violencia sobre una persona. Hoy tenemos una ley de identidad de género, también es necesario considerar que la identidad de género que nosotros vemos no necesariamente sea, o lo que nosotros creemos no necesariamente sea lo que se considera la persona, entonces es una buena práctica en salud llamar por el apellido. Pensemos que hay muchas personas que todavía no tienen el cambio de DNI, y sin embargo han tomado una decisión de su propia autopercepción de género, y entonces es una buena práctica en salud llamar por el apellido a las personas que están en la espera dentro de una sala. Liberarse de presunciones, sí. Marianela, que es importante porque además es parte del artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, tener en cuenta la identidad autopercibida de la persona que acudió al servicio de salud. Y asimismo dentro de la atención, como tratar de liberarse de las presunciones que tenemos acerca de las prácticas de esa persona, porque no, hoy hablábamos de esta presunción de heterosexualidad que quizás está muy presente, no es la única igual, ¿no? Pero a veces, no sé, las mujeres por el simple hecho de tener capacidad de gestar, vamos a una consulta en salud sexual y nos recomiendan ciertos métodos anticonceptivos y quizá no tengamos relaciones heterosexuales, entonces como, bueno, sea importante los métodos de barrera, pero no necesariamente los anticonceptivos. Bueno, como todas estas cuestiones necesarias para garantizar derechos dentro de la consulta, y también explicar como a las personas que vienen a la consulta todos los procedimientos que se van a llevar adelante en su cuerpo, porque a todos nos ha pasado en algún momento tener alguna consulta en donde se ven intervenciones sobre nuestro cuerpo sin explicarnos siquiera para qué eso sirve o de qué se trata, y quizá con una explicación podemos lograr de que esa intervención no sea de manera violenta, sino que sea claramente de manera consensuada, y el usuario o la usuaria de salud pueda tomar decisiones, digamos, sobre su propio proceso de salud, que también es importante. En relación a las presunciones acerca de la identidad de la orientación sexual, agregar también que en relación al ejercicio de las violencias aparecen violencias entre masculinidades lésbicas, entre lesbianas, y que suponen un tabú dentro de los propios colectivos LGTB+, pero también que es importante detectarlo en la práctica de la escucha y sobre todo en la definición y en la estrategia de abordaje y de derivación de los casos, porque cuando hablamos justamente de intervenciones que permiten salvar vidas, estamos hablando de intervenciones prefemicidas, de gestión del riesgo, de poder pensar articulaciones que nos permitan actuar en tiempo y forma, es decir, con eficacia y efectividad. Bueno, le damos la palabra a Adriana nuevamente para algunos lineamientos propositivos. Tal cual, y para cerrar ya la presentación y dejar un espacio de consultas, bueno, mencionar 3 líneas que ya han sido abordadas a lo largo de la presentación, pero nos parece importante recuperarlas como cierre. Una que tiene que ver con la incorporación de las políticas de cuidado, conocimiento del saber del derecho
al acceso al cuidado, al autocuidado, y que esto sea parte del acompañamiento de estas trayectorias institucionales que realizan las personas en situación de violencia. También fortalecer los dispositivos de acceso a la salud de manera tal de garantizar la detección de las situaciones de violencia, la intervención en las situaciones de emergencia, y también propiciar a través de la atención de la línea de salud mental el reposicionamiento subjetivo de quienes están afectadas por esta situación. Y como último punto, promover, hablamos de las mesas locales como actores claves dentro de lo que es el sistema integrado de políticas públicas de la provincia de Buenos Aires, estas mesas que están en los diferentes municipios y en las cuales participan diferentes instituciones y organismos que abordan este tipo de temáticas, y bueno, la importancia que los agentes de salud también estén participando en estas mesas, fundamentalmente para poder abordar, para poder trabajar los emergentes, para poder darle intervención a esas situaciones, que en última instancia son insumos claves en términos de lo que implica la intervención desde las políticas públicas para prevenir fundamentalmente las violencias por razones de género. Así que bueno, hasta aquí el informe, muchísimas gracias, dejo de compartir la presentación.